Bienvenidos todos. Si alguna persona tiene alguna duda, algún problema técnico, puede consultar abajo en la zona de la pantalla en preguntas y respuestas. Esa zona también la vamos a usar para las preguntas que surjan a lo largo de la charla. Permitirme que me presente. Soy Sergio Mendoza, soy el párroco de Almenara, delegado episcopal también en Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón. Agradeceros a todos vuestra presencia, vuestro tiempo esta tarde para participar en esta primera charla de vulneración de derechos. Una primera charla que está enmarcada en la primera semana social diocesana con el lema La caridad que ama y sirve a la persona. Lo que intentamos es mostrar el rostro de una iglesia samaritana, servidora de los pobres, mediante la caridad y la justicia social. Esta semana, organizada por la Pastoral Caritativa Social de nuestra diócesis, está enmarcada dentro del Plan Diocesano de Pastoral y se va a componer de 4 actos. El primero de ellos, la conferencia que tendrá lugar hoy y que está a cargo de Cáritas Diocesana. Mañana martes hablaremos sobre el trabajo humano en la doctrina social de la Iglesia, organizada por Iglesia por el Trabajo Decente. El miércoles, en la parroquia de la Sagrada Familia de Castellón, de una forma presencial, se presentará la guía de las diferentes organizaciones que formamos la Pastoral Caritativa Social de la Iglesia. Y el jueves tendrá lugar una charla alrededor de la Casa Común de la encíclica del Papa Francisco de la Laudato Si. Tenemos entre nosotros a nuestro obispo, a don Casimiro López Llorente. Le doy la palabra. Buenas tardes, don Casimiro. Pues buenas tardes a todos. A ti, Sergio, en primer lugar, a todos tus colaboradores, al inicio de esta Semana Social, que este año celebramos con motivo del plan pastoral que tenemos, la programación diocesana dedicada a la caridad y a la justicia. Teníamos también previsto, y sigue en el programa, aunque de momento pues puesto cuando la pandemia lo permita, celebrar unas jornadas de formación sobre la doctrina social de la Iglesia, en cuyo contexto hay que ver también esta semana social. Permitidme que me autocite en la última carta en la hoja diocesana, hablando de la conversión en este tiempo cuaresmal, que por supuesto es una conversión en primer lugar a Dios, porque si nos convertimos a Él, todo de alguna forma se reorganiza y se armoniza también nuestra solidaridad, nuestra caridad y nuestra justicia con los más desfavorecidos. Indicaba que evidentemente la conversión a Dios se manifiesta en la conversión hacia los más pobres. En este contexto hemos de ver también esta semana de doctrina social. Quien dice que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve, nos dice San Juan, es un mentiroso, porque es precisamente la prueba de que amamos a Dios, nuestro amor verdadero, auténtico, veraz, evangélico hacia el hermano. En este contexto debemos situar todo lo que en estos 4 días vamos a poder celebrar, compartir, ¿no? Hoy a cargo de Sergio sobre la vulneración de los derechos y mañana, Dios mediante, sobre el trabajo decente, después la presentación de, por cierto, ya esta mañana me lo han entregado, de la guía caritativa social de la diócesis, es decir, para ver lo que el Señor pide en ese momento de nuestra Iglesia diocesana, de cada uno de nosotros, porque todos integramos la Iglesia diocesana, no solo de las instituciones, como puede ser Cáritas Diocesana, o de las parroquias, sino de cada uno personalmente, lo que Él pide para que realmente la buena noticia, a través de nuestros testimonios, de nuestras actitudes, llegue a todos, especialmente a los más desfavorecidos, porque de ellos es el reino de los cielos.
Pues muchas gracias. Os saludo a todos y gracias por haberos conectado, que creo que nos ayudará a todos a profundizar en esta tarea que el Señor ha puesto en nuestras manos, de ser testigos de su caridad y de su justicia en nuestro mundo. Gracias y que vaya bien toda esta semana social para provecho de todos, de nuestra Iglesia, de quienes lo integramos y también de la sociedad y del hombre y de la mujer de hoy a quienes servimos. Muchas gracias, don Casimiro, por su presencia y por sus palabras. Permitidme ya que me adentre en esta primera charla, haciendo un pequeño marco sobre lo que nos podría enseñar la Sagrada Escritura o la enseñanza de la Iglesia acerca de los derechos humanos y cómo los podemos ver prefigurados antes de que se promulgaran en el año 1948 en una declaración de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas. Cuando estudiamos la Sagrada Escritura, enseguida reconocemos que el hombre, como una creación especial de Dios, cuenta con ciertos derechos. Ya en las primeras frases de la Sagrada Escritura, en el versículo 27 del libro del Génesis, nos encontramos que Dios crea al hombre a su imagen. A imagen de Dios le creó. Desde nuestra creación contamos con una dignidad especial que nadie nos puede arrebatar. Todos los hombres hemos sido creados iguales, con los mismos derechos, con las mismas responsabilidades. Esto se irá desarrollando. En la ley mosaica se encargará todo de remarcarlo y de defenderlo. Está llena de ejemplos de cómo Dios espera que todos reciban un trato humano. Los 10 mandamientos contienen prohibiciones contra el homicidio, contra el robo, contra la codicia o contra dar falso testimonio. Estas leyes promueven un trato ético de nuestro prójimo, del que es nuestro hermano. Si seguimos buscando, si seguimos escarbando en la Sagrada Escritura, encontraremos muchos otros ejemplos. Cómo Dios nos llama a proveer a nuestro hermano necesitado, a cuidar de los pobres. Y en el libro del Deuteronomio nos dirá, y si hubiera junto a ti un hermano tuyo pobre en alguna de tus ciudades, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que les abrirás generosamente tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar su indigencia. O un tema tan actual como es la acogida a los hermanos extranjeros. En el Éxodo nos dice, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, pues extranjero fuiste tú también en el país de Egipto. Dios siempre, a través de su palabra, nos está enseñando que Él no discrimina, que Él no hace favoritismos. En el libro de los Hechos nos encontramos, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Cada persona, cada uno de nosotros, somos una única creación suya y Él nos ama personalmente a cada uno. A su vez, nos enseña que no podemos discriminar por motivos de raza, de género, de entorno cultural o de posición social. En la carta a los Gálatas se nos dice, ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo ni libre, entre varón y mujer, porque todos vosotros sois uno solo en Cristo. El pueblo de Dios está llamado a ayudar a quien se encuentra en necesidad, a quien te pide andar una milla, vete con el 2, a quien te pide dale, no rehuyas, al que te pida algo prestado. O como no, esa preciosa parábola del samaritano que encontramos en Lucas y que a todos nos toca el corazón cuando la escuchamos y la meditamos. A lo largo de toda la Iglesia, a lo largo de toda la historia, los cristianos hemos acogido esta llamada para ayudar a nuestro prójimo. ¿Cuántos santos a lo largo de todo el año litúrgico vamos celebrando que se han caracterizado precisamente por esto, por la misericordia hacia los hermanos? Y esto
también se ha ido plasmando en la enseñanza de la Iglesia, en la doctrina social de la Iglesia. Empezamos en el año 1891, 57 años antes de la ONU. Ya el Papa León XIII, en la encíclica Rerum Novarum, abordaba la cuestión obrera, haciéndose eco de la inhumana situación de los trabajadores durante la Revolución Industrial. Y el Papa León XIII nos enunciaba los derechos y obligaciones tanto de patronos como de obreros, que todavía no habían sido reconocidos en ninguna ley civil ni como derechos humanos. Con motivo de los aniversarios de esta carta encíclica, los papas sucesores fueron escribiendo otros documentos en referencia al orden social, hasta que llegamos al año 63, 1963, en que el Papa Juan XXIII escribe Pacem in Terris, ¿no?, y da carta de ciudadanía a los derechos humanos con la sensibilidad católica en los siguientes términos. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. También nuestro concilio, el último concilio, la última gran reunión de la Iglesia Católica, el Concilio Vaticano II, nos hablará de la responsabilidad de los cristianos por trabajar en la generación de estructuras que hagan del mundo más justo y más pacífico, desde el reconocimiento de la dignidad del hombre. Y cómo no, los últimos papas que nos han ido recordando los derechos fundamentales de las personas, esos derechos fundamentales que no podemos ignorarlos y menos violentarlos. Hoy, los cristianos y nuestra Iglesia diocesana sigue trabajando para combatir los abusos contra los derechos humanos y para promover el bienestar de todas las personas. Por esto, desde Cáritas Diocesana, donde apoyamos el desarrollo integral de las personas, hoy queremos denunciar 4 vulneraciones de derechos que se están dando actualmente en nuestra diócesis de Segorbe-Castellón. Os dejo con Cristina Sales, compañera y técnico de apoyo jurídico de Cáritas Diocesana. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Y gracias, Sergio, por este contexto sobre la doctrina social de la Iglesia, porque enmarca claramente nuestro aquí y nuestro ahora, ¿no?, que es el señalar que la Iglesia a la que pertenecemos y que junto con Cáritas, 11 entidades eclesiales suman fuerza en nuestra diócesis, estamos con una única misión, que es dar a conocer y concretar en el aquí y en el ahora el proyecto de Dios, que no es otro que juntos, sin dejar a nadie atrás, buscando el bien común, todas las personas sean reconocidas en su dignidad. Y como tal, esto enlaza claramente en reconocer a todas las personas como sujetos plenos de derechos y también deberes, pero también derechos fundamentalmente. Cáritas, desde donde nuestra misión es clara, como es la de tener un claro centro en promover el desarrollo integral de las personas, acompañamos a las personas no desde sus carencias, no desde no tener, no disponer, sino desde sus capacidades, y teniendo claro que el no acceso a derechos, el no acceso a su plenitud como hijos e hijas de Dios, como seres humanos, como ciudadanos en una misma sociedad, en plenitud de sus derechos y de sus obligaciones también, no podemos dejar al margen a esas personas, no podemos sentirnos plenamente, vivir al margen en un plano ideal, desconectados de la realidad.
Partiendo de eso, hoy lo que vamos a centrar nuestra mirada es en el acompañamiento de las personas de los distintos espacios de Cáritas, proyectos, servicios, Cáritas parroquiales, donde hay un encuentro con esas mujeres y hombres que llegan identificados como necesitados de, desconectados por o empobrecidos como causa de, y nosotros, nuestra mirada en ellos es básicamente el darles la oportunidad de que se reconozcan en su historia y que se reconozcan desde sus capacidades. Eso marca una clara, una clara particularidad, porque no es lo habitual. No es lo habitual. Normalmente son reconocidos como los que no tienen, los que no pueden, los que no saben, los que no son reconocidos. Desde ese punto de vista, desde esa mirada en derechos, lo que desde la Iglesia estamos invitados es no analizar únicamente el caso particular de una persona, sino qué estructura o qué situación o qué realidad provoca que esa persona esté condicionada para estar determinada y estar siempre mirada o estar siempre tratada como apartada, marginada, descartada. ¿Qué estructuras, qué situaciones provocan esa realidad? Porque muchas veces no son situaciones que vienen condicionadas con la persona desde el nacimiento. Y eso enlaza con ese reconocimiento de la persona como ya desde la doctrina social de la Iglesia ya avanzada, pero claramente viene reconocida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y hace 73 años de ello. Parece que fue ayer, pero ya han pasado casi 75, vamos a centro de nada. En su artículo primero decía claramente que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Supongo que os llamará la atención la palabra fraternalmente, porque encarna nuestra razón de ser. Nuestra razón de ser, la fraternidad. Quereros y sentiros los unos hermanos de los otros. Pues bien, como decía, los derechos humanos engloban no solo derechos, sino también obligaciones, y que son inherentes, no son porque les reconocen otros a las personas, sino que ya nacen como tal. No viene condicionada por su sexo, su nacionalidad, el lugar de residencia, el origen nacional o étnico, el color de su piel, la religión, la lengua, la edad, el partido político o la condición social, cultural o económica que hayan recibido, que hayan heredado, donde hayan nacido. Esa es la mirada que nosotros tenemos con las personas. La realidad que acompañamos no la vivimos, ya llega a los espacios fragmentada. No vemos o no estamos llamados a ver a la persona como los sin techo, los sin pan, los sin víveres, los sin empleo, eso es ver a la persona desde sus carencias y no desde sus capacidades. Desde ese punto de vista, Cáritas lo que plantea la Iglesia es acoger esa realidad y observarla, pero detenidamente, una observación analítica de ver exactamente qué estructuras, qué situaciones son aquellas que se pueden cambiar, desde la acción, desde la defensa, desde la denuncia y desde la incidencia. Remover esas estructuras,
que hacen que los descartados siguen estando al margen de. En ese sentido, entraríamos en lo que el lema de la ponencia. Hablamos de vulneración, esa palabra tan resonante que a veces nos viene desde lejos. ¿Eso qué puede ser? Vulnerar no es otra cosa que lesionar, que dejar, que dañar, que dejar sin efecto, que tocar y trastocar hasta el punto de hacerlo casi inútil. Pues cuando hablamos de eso aplicado a los derechos humanos, no hay que verlo, analizarlo como algo que surge en otro país, en otra realidad, en otro planeta. No, es que hoy por hoy está muy cerca de donde vivimos. Hoy por hoy lo podemos encontrar en el vecino del cuarto, en la madre de la persona, de la compañía de aula de mi hija. Lo podemos encontrar en cualquier elemento de cotidianidad, de comunidad. Debajo de esa mascarilla, que a veces ahora nos ocupa parte de la expresión, acompañamos personas donde su máxima expresión a la hora de hablar es no me siento reconocido, no me siento identificado, no me siento uno más. Cuando Sergio nos hablaba de concretar esas vulneraciones, y nosotros hemos señalado 4 realidades, hay más, pero 4 que condicionan, si cabe, la normalidad de las personas. Pero no me gustaría, ahora mismo estamos en una situación pandémica grave que nos ubica en los meses que estamos viviendo, ¿no? Como que se hubiera paralizado el tiempo y ahora esto es lo que surge. Tendremos, si Dios quiere, una solución de salud y ya saldremos. No, es que la realidad que hoy vamos a concretar ya venía antes de la situación de pandemia, ya estaba antes del COVID. Lo que ha provocado es acentuar o incluso, ahora lo veremos, instalar dinámicas que lo que hacen es polarizar, si cabe, entre los que sí que tienen acceso y ahora lo van a tener más a ciertos derechos y muchas personas que ya estando a punto de dañar la normalidad han vuelto lamentablemente a caer, a bajar el peldaño, por así decirlo. Me centraré en 4. El primero, el empadronamiento. A todos nos suena que eso es el padrón. Pues básicamente se creó para contar personas que vivían en un cierto municipio en un momento determinado por un tiempo determinado. Es un registro administrativo donde están registradas todas las personas que viven en el municipio. Estaba pensado para contar personas. Con ese contabilizar a las personas que viven en un determinado municipio, ¿qué se hace? Pues las autoridades locales dimensionan, ajustan las políticas y servicios públicos para dar servicio a esa colectividad que aparece registrada en un determinado municipio. Por lo tanto, tiene una utilidad estadística. Nació así, pero posteriormente se le ha dado muchísima más importancia. ¿Por qué? Porque supone la entrada, el acceso a servicios básicos como pueden ser salud, escolaridad de menores, también el derecho a
acceder a servicios y prestaciones públicas a nivel local y, como tal, aparece como una obligación y como un derecho. Es decir, todos los ciudadanos que viven en una determinada demarcación tenemos el derecho y la obligación de registrarnos. Quien viva en varios municipios sé que son realidades interconectadas. La baja en Valencia ayer y el alta en Castellón hoy supone un cambio automático, suma periodicidades. Esto nos parece normal, pero dentro de la normalidad están las historias de vida de personas, como las de Jonathan, que se traslada de Badajoz a Castellón por un traslado de una oferta de temporero agrícola, llega aquí, no se cumple lo que se le habría prometido, queda en situación de sin vivienda, sin constar aquí, y se encuentra en una situación de necesidad de salud, cae enfermo. No aparece en ningún registro, queda fuera del sistema. Si a eso le añadimos la gravedad de la situación llamada COVID, a Jonathan ya nadie ni está previsto en el protocolo de emergencia, porque no consta. Eso es una realidad con rostro concreto. Y lo que Cáritas no solo da respuesta a Jonathan dándole un espacio en el centro de acogida temporal María del Lledó, sino lo que visibiliza es que Jonathan como ciudadano necesita una salida, una normalización como persona a su situación. No vemos a Jonathan como el sin arraigo en Castellón que se busque la vida. Es una persona que tiene necesidades y que no puede dejarse aparte. Otra de las situaciones que han venido para quedarse, lamentablemente, es el acceso a trámites en contacto con las distintas administraciones públicas. Hablamos, a algunos os va a sonar más o menos de actívate la clave E, certificado digital, firma digital, ese tipo de terminología que ya de por sí quien la expresa cree que el interlocutor, las personas que me estáis escuchando, tenéis la obligación de saber qué cosa ha dicho y qué significa. No solo eso, sino saber cómo solicitarla. Y no solo eso, sino saber disponer de los medios y equipación técnica para llevarla a cabo. Eso se supone, pero eso no es así. Eso es lo que se nos ha planteado como acceso a la administración. Pero nos hemos olvidado que la administración pública, el acceder a un alta en la seguridad social para tramitar mi jubilación, para tramitar salario mínimo interprofesional, para que me atiendan y darme un alta en el mejor de los casos porque me van a contratar. El teletrabajo de la administración se ha convertido en el escorar, el polarizar el acceso a un trámite básico como solicitar una alta en el SEPE, una ayuda como hijos a cargo, cualquier trámite básico, como alta en el padrón. No se puede concebir a la ciudadanía como de un plumazo, sin ninguna transición. El COVID nos ha hecho expertos en tecnología digital a toda la ciudadanía. No es viable porque la administración pública, como su nombre indica, está al servicio de los ciudadanos. Es un servicio público. Claro que hay que ir hacia el futuro,
pero no a costa de dejar atrás y descartar a mucha de esa población que por no tienen acceso a Internet, no tienen ni PCs ni terminología básica y porque no tienen medios. Porque no viene con el kit, con el pack de ser humano. Y a veces nos olvidamos de ello. Nuestra denuncia va en esa línea. Tecnología sí, pero no café para todos, no a costa de todos. Otro de la vulneración que consideramos que se está dando es el privar a las personas de un espacio seguro donde desarrollarse como tal. A eso llamamos vivienda. Un hogar a partir del cual rehacer, replanificar, reconstruir un proyecto vital. Un lugar donde poder estar y ser dignamente. Un lugar donde no se tenga que elegir a final o a principios de mes entre pagar parte del alquiler o pagar el suministro o dar de comer a mi familia o comer yo. Es que esa terminología, esa tesitura se está dando hoy por hoy. En las cáritas parroquiales, en los servicios, estamos encontrando ese tipo de decisiones duras. Y ya por último, pero no más importante, lo que afecta a las personas que llegan, las personas migrantes. Personas que han conseguido una documentación, un permiso de residencia y trabajo, pero que en las distintas situaciones, renovaciones, porque no se consigue un permiso para toda la vida, se van renovando por el COVID, por la crisis, por circunstancias varias, no ha podido enlazar y se encuentra de nuevo en situación que llamamos una palabra técnica. Se llama irregularidad sobrevenida. ¿Qué quiere decir? Que yo era regular, no ilegal, regular, pero después me he convertido en no regular, no ajustado a lo que una norma administrativa establece para residir y trabajar en España. O en el caso de personas que han podido tramitar una regularización a través de un arraigo, pero por los trámites que antes comentaba, no ha podido porque no había citas en extranjería, porque no ha podido completar en tiempo y forma, lo que le ha costado a esa persona muchos meses, como es el caso de hoy, Jessica, esta mañana, directamente le han negado el poder acceder a una tarjeta, porque no le han sabido explicar el no llevar un documento y el no subirlo a la nube. Ese tipo de terminología que ha venido para quedarse, desplaza si cabe más a personas que no tienen por qué, o sea, no tienen por qué, tienen que tener una alternativa, bien nueva tecnología, pero ¿qué pasa con lo presencial? Con la seguridad, obviamente, pero es como que hemos creado una nueva realidad, una nueva relación con la administración que descarta lo que está al alcance de las personas, que no es otra cosa que dar pasos, que realizar trámites. Y podríamos seguir, pero gracias a los testimonios de primera persona, podremos ver que estas vulneraciones de derechos que hemos reflejado unas pocas, diríamos, bueno, y si una cosa de estas me pasa a mí, ¿qué haría? Pero es que a las personas les pasan no una, sino más de una y de dos a la vez. A los espacios de Cáritas están llegando situaciones de vida donde no solo ocurre una circunstancia que le condiciona, se están dando más de una.
y cada una como que arrastra más el efecto dominó hacia me estoy derrumbando, como que no hay un túnel, pero no hay un túnel respecto a la salida de la situación pandémica, sino qué va a pasar, qué va a pasar después. Lo que es el reconocer a la persona lo básico, que es el tener una esperanza de que las cosas van a ir bien, van a ir como mínimo no tan mal como venían. Eso es lo que acompañamos y qué menos que escucharlo en primera persona. Pues el vídeo que vamos a compartir, las personas van a expresar qué es lo que ha ocurrido en primera persona en sus vidas y que tiene algo que ver con lo que hemos dicho ahora mismo. Por favor, podéis pasar el vídeo y lo vemos todos. Gracias. Mata mis sueños en no tener casa porque no tienes un padrón, no puedes recibir correo de ningún sitio. No puedes sacarte un número de seguridad social, no puedes hacerte, en mi caso, como estoy residente, no puedes hacerte ni el NIE y sin esto no puedes tener nada. Yo pienso que todas las personas, por el hecho de ser personas, tenemos unos derechos. Si vulneramos el derecho a la vivienda, estamos vulnerando a la mayoría de los derechos. Mata mi relación, mi intimidad, el no tener empadronamiento, el no tener un trabajo seguro y no tener derecho a prestaciones sociales. Yo algunas veces he vivido a la calle una situación muy dura. Cuando estaba frío sin manta, en verano me quema sol. Y tenía muchos problemas con la gente. Las amistades y el tema de la pareja son cero, nulas ni complicadas. La persona que está en la calle no tiene derecho a la sanidad, no tiene a un empadronamiento, no tiene derecho a unas relaciones, a la participación activa en la sociedad. Te conviertes en un ciudadano de tercera porque no tienes prácticamente derecho a nada. Todo al final se resume a una casa, a una vivienda. Ahora, como decía, en primera persona todo cobra mayor significado. Vamos a dar paso a Estíbaliz, nuestra compañera que está en la trastienda y está recogiendo todas las inquietudes a modo de preguntas que están apareciendo o que estáis trasladando por escrito y que espero que nos den la oportunidad de compartir impresiones, reacciones a lo que hemos tratado en este ratito desde vuestro sofá, que esto es una oportunidad también, el plantear online. Hay que ver las cosas también como oportunidades, el poder llegar a los espacios desde vuestras casas, vuestras viviendas y podernos ver o seguir de esta forma. Así que cuando quieras, Estíbaliz. Hola, gracias Cristina, muchas gracias. Y sí que, como bien dices, esto también nos permite que cualquier persona, desde cualquier punto de la diócesis, pues pueda participar y nos pueda plantear, ¿no?, aquellas dudas que les está surgiendo a raíz de todo lo que habéis expresado. De momento hay poquitas preguntas, ¿vale? Sobre todo lo que hay es un agradecimiento pues por la exposición tan clara de la situación que todos los días estamos viviendo y se están viviendo, ¿verdad?, desde Cáritas. Y por otro lado, otra persona también comenta: enhorabuena por el trabajo que hacéis, es una gran labor. Me han surgido dudas, a ver, comentan por aquí, un momentito.
sobre las dificultades que se encuentran las personas en el acceso al padrón. ¿Esta realidad es por la pandemia o antes también ocurría? Cristina. Bueno, la pandemia lamentablemente nos ha cambiado mucho. Hasta el 9 de mayo estamos oficialmente en estado de alarma, pero básicamente lo que es el acceso, en este caso el acceso al padrón, a lo que es la activación, el alta, cada ayuntamiento pues, ha articulado su forma de acceso, básicamente. Estoy hablando de acceso, de petición. Se ha implantado el sistema de cita previa con una temporalidad entre 2 y 3 semanas y eso dificulta en 2 o 3 semanas que esa persona quede pendiente de constar y de quedar registrada. Con respecto a los requisitos, no han cambiado. Es decir, se está planteando el poder accionar, el constar en un determinado municipio. Es una normativa que la última modificación fue de 2015. Y lo que se está dando es muchísima dificultad, primero en cuanto a tener la información de qué tengo que hacer para empadronarme. Porque lo que sí que estamos detectando es que, si cabe, una de las mayores circunstancias que condicionan el acceso a dar el siguiente paso es la falta de información. Ahora está muy condicionada el que la persona que quiere hacer cosas porque su situación cambie. La mayoría de las situaciones que nos encontramos en los espacios de Cáritas, de proyectos, de servicios, es no sé qué hacer. Nadie me dice, nadie me atiende. Hay una locución al otro lado que después de estar un minuto esperando el paso, me cuelga. Podemos entender la situación temporal, pero lo que estamos detectando es que se están implantando situaciones de gestión de peticiones de ciudadanía que no acabarán con el 9 de mayo. Se están implantando y están dando por sentado que las personas disponen de un kit básico en su casa donde poder accionar todo eso y entender cómo hacerlo. Y eso es algo que tenemos que reconocer que está pasando, porque hasta que no lo vives en primera persona, por ejemplo, el qué tengo que hacer me piden una firma digital o me piden un certificado, ¿qué tengo que hacer? Pues puede entender es que no tengo ni idea qué es eso. Pues yo puedo tener unos recursos, pero imaginemos que eso de entrada se le diga a una persona, no, es que te tienes que sacar la clave. La clave. Por poner un ejemplo. Pero insisto, Cáritas no estamos en la línea de involución digital. No, estamos en el siglo XXI, entendemos que ciertas relaciones tienen que canalizarse por estas vías. Pero no de un tacazo, no sin una transición y no sin activar alternativas accesibles a todas y a todos. Hablamos del padrón, hablamos del sistema de salud, hablamos de cómo está el ERTE o cómo está el ingreso mínimo vital, que llevo 3 meses pendiente de que se me active. Estas realidades de angustia están calando en las personas, porque la incertidumbre, la indefinición de tiempos genera una erosión vital, social y humana. Y eso también la acompañamos. Y eso está generando, está condicionando el presente y futuro inmediato de las personas.
Cristina, continuamos porque sí que se están haciendo aquí. Mira, hay una persona que dice, el no acceso a trámites, ¿cómo puede impedir el disfrute de un derecho? Si es un derecho, debería poder garantizarse. Pues sí, es así. Es decir, os voy a poner un ejemplo claro de esta mañana. Una persona se le envió a casa una resolución y le habían concedido residencia y trabajo. Solo tenía que sacarse una cita para que le dieran la tarjeta. Sin esa tarjeta no valía la residencia, lo tenía que hacer en un plazo. No había cita, colas de todas las mañanas a las 8 de la mañana hasta las 12 para decirle vuelva mañana. Venció el plazo y un día después llegó por fin a la mesa. Y ayer le dijeron, tiene que volver a presentarlo todo. Esa persona llegó al servicio desolada. Claro que vamos a plantear, es decir, la misma administración que le niega el acceso, no le puede, le cuentan los plazos para la cita, pero no lo cuentan los plazos para accionar alternativa. Jessica mañana tiene la resolución y la tarjeta en las próximas semanas. La respuesta no, en este caso hemos estado ahí, pero nuestra acción desde Iglesia, desde Cáritas, no es atender casos concretos, sino identificar estas situaciones, estas estructuras que la DEA marginan, si cabe más, el acceso a las personas que solo quieren serlo plenamente. Si las personas no quieren vivir y vivir y en paz. Cristina, no espera nada más. Claro, que entiendo que dices que no es solo el atender cada caso concreto, ¿no? Sino tratar de que cambien esas estructuras, de que se posibiliten, ¿no? Que se puedan cumplir todos estos derechos, porque esta tarde estamos hablando de algunos de los derechos, pero son muchos más, ¿no? Los que se ven vulnerados en el día a día. Bueno, pues además de agradecimiento que se os da, preguntamos ¿cómo podemos apoyar desde las Cáritas parroquiales al acceso a los trámites? Nos preguntan. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, las Cáritas parroquiales, espacios de encuentro y espacios de escucha activa y acogida plena. Al servicio de apoyo jurídico atendemos muchas de las peticiones que nos llegan desde allí. ¿Cómo pueden ayudarnos? Informando a las personas, ofreciéndoles información que es mucho, incluso más necesaria hoy por hoy que lo básico, porque les da el tránsito al siguiente paso. Pero no olvidemos, es decir, Cáritas no puede con todo, pero sí canaliza, facilita el que esas personas lleguen a donde han de llegar, que es como ciudadano, a la administración local, autonómica, para simplemente tramitar la solicitud de acceso a el derecho que les asisten. Mira, nos preguntan, en cuanto a la brecha digital, ¿qué soluciones podemos proponer? No sé si sería adecuado crear dispositivos al uso en los que facilitar el acceso online a sus derechos, porque en realidad es una responsabilidad de la administración pública. ¿Cómo está este tema? A ver, primero, identificar qué se entiende por brecha digital, que para algunos está muy nombrada y todo el mundo tenemos que saber qué es, pero bueno, no. Entonces vamos a predicar con el ejemplo y explicar las cosas. ¿Qué es eso? ¿Qué se entiende por brecha digital? Brecha digital hace referencia a la distancia que se ha generado entre la tramitación que se venía dando
hasta hace unos meses, unos años, de accionar presencialmente, de solicitar presencialmente y tramitar una instancia, un formulario, una petición, a lo que ahora nos encontramos sí o sí en cualquier administración local, autonómica, incluso asociación, que es constar, registrarte, identificarte con claves, con firmas, con certificados y cuando ya te han identificado, constar como solicitante. ¿De acuerdo? Eso no solo requiere una identidad digital, sino requiere de unos medios, de una equipación, llámese smartphones, llámese PCs, llámese escáneres, llámese... Es decir, como si tuvieras en tu casa una mini oficina. Nadie tiene una mini oficina por serie en casa. Y lo primero que tenemos que reflejar es eso, tal y como se está pensando, el acceso a la administración no es real, no es accesible, no es para todos y todas. Pues sí, así es. Me gustaría saber si hay acciones que se pueden hacer para mejorar estas situaciones. Por ejemplo, dialogar con las administraciones públicas para ver cómo facilitar temas tan sencillos como sacar un certificado digital o otro tipo de situaciones como la información. Ay, no sé si hay alguna guía o bueno... Bueno, nosotros estamos trabajando en ello, en el sentido de Cáritas es un interlocutor que es solicitado, consultado y requerido como referente en cuanto a testar el impacto de ciertas políticas y qué efectos están teniendo. Y en esos espacios, Cáritas plantea la realidad, que no es otra que los efectos positivos, no todo se hace mal, o sea, hay efectos positivos, faltaría, pero otros a mejorar. A gran escala, temas de incidencia, pero a pequeña escala, si algo nos debería de caracterizar a las comunidades de base, a las parroquias, a las comunidades de iglesia, es el tener como prioridad el reconocer al otro desde su momento en el que vive. Ahora mismo la distancia social nos ladea, como por seguridad tenemos que estar lejos, pero a veces mira, ¿cómo te encuentras? Eso no lo sabe hacer, pues a ver si te puedo ayudar o juntos lo podemos hacer. O mira, yo no lo sé muy bien, pero me han dicho que allí, o llamando a este teléfono, o preguntando, o ahora en la subdelegación se pide cita, vamos a pedir cita. Eso es que ahora le puede pasar a él y a mí me pasó ayer. Es decir, que lo de la brecha digital, el no conocer, está al alcance del día a día. No estamos llamados a hacer grandes cosas, sino que en lo pequeño, pues estar próximos. Esa es nuestra misión, o lo intentamos por lo menos. Muy bien. Mira, yo creo que esto un poquito se repite, ¿no? ¿Cómo podemos acompañar desde las Cáritas parroquiales estas situaciones? Creo que sí, ya lo estás un poco diciendo, ¿no? Ese acompañamiento cercano y desde el conocimiento que también desde Diocesana facilitáis, ¿no? A las Cáritas parroquiales para que puedan orientar, para que no todo tenga que pasar por apoyo jurídico, porque eso es imposible, ¿no? Me imagino que es algo difícil y que cada uno de las personas que formamos iglesia pues podamos, ¿no? Estar ahí acompañando, acercándonos y estando al lado de esa persona que necesita esa ayuda. Mira, nos preguntan por aquí, si detectamos vulneraciones de derechos, ¿de qué manera se pueden denunciar? ¿Serviría la figura del defensor del pueblo? Bueno,
Eso, por supuesto, que aparece, pero aquí en lo autonómico tenemos algo más cercano, que es el síndic de Greuges. Cuando a mí personalmente, intentando todos los medios que yo tengo al alcance, no accedo o se me dificulta por encima de lo establecido, es decir, que el trámite que dice A, alguien me dice que no es A, sino que es A más 1, o yo no accedo, es decir, no todo el mundo conoce las cosas, los trámites, pero no se pide, o sea, lo que se establece en la administración no... hay que establecer cauces para solicitar, obvio, si no estaríamos en un mundo de locos, pero no hasta el punto, como está llegando a darse, de que esto no está al acceso de todos. Entonces, nosotros estamos registrando realidades que se están dando que no se cumple lo establecido por la normativa y generamos acciones de incidencia, y otras denunciamos que esta política pública en concreto no se ajusta a la realidad. Eso a nivel macro. Y a nivel particular, la expresión de esto no es justo, que nos sale desde las entrañas, muchas veces hay que ponerle luz, cuando ya se nos baja el enfado, ponerle luz y exactamente qué ha pasado. Lo que nos invita a analizar el contexto, analizar la realidad y ver si realmente se ha producido una erosión, un daño, una vulneración del acceso, facilitar que eso no perjudique, no persista y se entienda como que tiene que ser así. ¿Cómo que tiene que ser así? ¿Quién ha decidido que tenga que ser así? Es decir, esas dudas que nos ayudan a ser mejores, es decir, ahora mismo esas nos tiene que interpelar y decir, bueno, para mí me puede ir bien, pero es que el que al lado no puede acceder, el otro no puede acceder, y se vende como que es acceso de todos y de todas, y no está siendo así. Básicamente, cuando en las caritas parroquiales, en los espacios de servicios proyectos, se está acompañando otro tipo de historia, otro tipo de realidad. Quien nos esté escuchando y que esté en esos espacios sabrá de lo que estamos hablando. Pondrá rostros y nombres a estas realidades. Y que Cáritas no puede dar respuesta a toda esa situación. Claro, por eso también, ¿no?, nos planteaban si podían ir al defensor del pueblo o igual atención al cliente en un tema de salud. Los ciudadanos tienen en su acceso, lo que pasa es que no lo sabemos, hojas de reclamación, dejar constancia, porque todo lo que no queda por escrito no existe. Lo que pasa es que, a ver, ahora que no nos oye nadie, si yo no sé que eso puede pasar, ¿cómo lo hago? Es lo que hablamos de la máxima situación de pobreza. El empobrecimiento pasa porque la vulnerabilidad se consolida cuando se da por sentado que si no todos se enteran, pues casi que mejor. Porque la ignorancia es el germen de una mayor vulnerabilidad en las personas. Este tema de la ignorancia es un poco también lo que nos plantea aquí, el decir, hemos hablado de la importancia de tener la información, y la información también es un derecho, ¿no? Y por falta de esta información, las personas muchas veces no pueden acceder a la administración. Entonces, ¿dónde hay que dirigirse? Nos plantean. Hay canales, es decir, a ver, ahora no es en un espacio donde se ha producido a través de un foco de consumidor o no, de ciudadano o no, es decir, no vamos a concretar todos los cauces, pero en nuestro sistema está establecido que cualquier
a cualquier reclamación, queja o denuncia se puede canalizar internamente a la propia administración o a la propia asociación y luego, obviamente, a un externo en otro tipo de cauces que son más judiciales, pero internamente la administración lo primero que conste. Que esa persona, que a lo mejor ni existe, tenga un nombre y refleje y traslade una realidad. Muy bien, Cristina. Mira, la verdad es que se nos está yendo un poquito el tiempo, entonces lo que se está planteando un poco en general es las ganas, ¿no?, de cambiar estas estructuras que están imposibilitando el acceso a los derechos, el que si se puede acceder, o sea, se puede acudir al sindicat de greuges que comentabas. Al síndic. Se puede, ¿no? Yo no la había oído hablar, por ejemplo. Pues se puede, ¿no?, acudir a este, este servicio. Además, siempre y cuando la situación de lesión venga por parte de un servicio o administración pública. Muy bien. Y por último, bueno, pues que una cosa que es muy importante que nos está reflejando otro espectador es que debemos ser, ¿no?, como Iglesia, la voz de los que no tienen voz y hacer visibles estas situaciones en los medios de comunicación, en los ayuntamientos. Pues bueno, pues agradecerte mucho por parte de todos y le doy paso ya a Sergio y agradecer a todos. Hasta luego. Había una pregunta. ¿Qué podemos hacer para cambiar estas estructuras, ¿no? Poner voz a los que no la tienen, ¿no? Ser capaces de sensibilizar y dar difusión a este tipo de charlas, de encuentros, material de formación vario, ¿no?, que muchas veces va llegando a las parroquias, pues ser capaces de transmitirlo a las personas con las que convivimos normalmente. Qué buena charla sería cuando podamos volver a juntarnos alrededor de una mesa con nuestros amigos, sacar estos temas y ponerlos encima del tapete de una conversación, ¿no?, y sensibilizar a nuestros seres queridos y a la gente con la que convivimos. Le damos paso a don Casimiro, al señor obispo, nos va a dirigir unas últimas palabras y luego despedimos ya la charla. Vamos, yo quería simplemente agradecer a todos, todas, a Cristina, a Estíbaliz, que está ahí manejando las preguntas, no digo filtrándolas, sino transmitiéndolas. Sí. A Sergio, por supuesto, a todos cuantos habéis trabajado, porque yo creo que desde hace tiempo, y a mí me satisface mucho el poder constatar que también mi Cáritas diocesana, mi Iglesia diocesana, va en esta línea, a la pobreza, a todas estas carencias hay que ponerle, y como decía Cristina, también a esas personas que tienen unas capacidades pero no pueden desarrollarlas, hay que poner un rostro. Siempre, digamos, la pobreza no es una abstracción, sino son personas que la sufren, o lo necesitan, ¿no? Y en segundo lugar, y en ese sentido es bueno lo que se ha subrayado, donde más se percibe pues la necesidad de los problemas, todo esto que hoy ya veis que hay otros muchos más. Hoy te has fijado en 4, Cristina, y me ha parecido muy interesante, ¿no? Pero hay otros muchos más, donde se perciben es en las parroquias, es en la cercanía, y ahí hay que tener todos. Por eso el Papa Benedicto nos lo recordó, y yo lo remarco una y otra vez, ¿no? La dimensión caritativa pertenece no solo a un cristiano, sino a toda comunidad cristiana, a toda parroquia. Y por tanto, haya o no una Cáritas instituida, ¿no? La parroquia tiene que vivirlo esto, es donde se percibe que tiene esa necesidad, y ellos mismos son los que después, si no lo pueden resolver, lo remiten a vosotros, que para eso estáis y muy a gusto lo hacéis, ¿no? Esas dos cosas yo me llevaría esta tarde, además de pues eso, la instrucción, también el obispo lo necesita. Es decir, a mí me ha sido muy instructivo todo lo que nos ha contado Cristina, perdón, ¿no?
porque es conocer de primera mano lo que está ocurriendo entre nosotros. Que a veces, pues, metido en faenas de tipo pastoral o en otras reuniones, pues no te da tiempo a percibirlo. Uno no está todo el día en la calle, ni está aunque tengo aquí cerquita una dependencia administrativa de impuestos, ¿no? Y veo las colas, etcétera. Pero claro, y después yo creo que hay un déficit que está bien que se transmita a las administraciones. Todo este, digamos, cambio en la tramitación necesita pedagogía, necesita tiempo. Si no, muchos quedarán, como nos ha contado Cristina, pues eso, al borde del camino. Si no se encuentra un alma caritativa, nunca mejor dicho, un buen samaritano o samaritana que le ayude a resolverlo. Y eso sí que hay que transmitírselo al síndic de Greuges, ¿no? Que lo transmita. Es decir, claro, has contado un caso que digo, bueno, pero ¿qué culpa tiene este señor que la administración no haya cumplido sus plazos? Y ahora resulta que él tiene que pagar los platos rotos de otros, ¿no? Es decir, hay cosas que es bueno por humanidad, para crear una sociedad más humana, más fraterna, etcétera, que hay que transmitirlo, dialogando, evidentemente. No vamos aquí siempre con la queja, sino transmitir esa necesidad sentida, contrastada. Yo creo que eso es bueno. Y por último, haciendo ya referencia al tema de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Usted ha subrayado muy bien, lo de fraternidad. Por supuesto que es un vocablo que aparece en el primer artículo, ¿no? Pero la fraternidad supone que hay una paternidad. Por eso nos suena, como creo que está en la raíz, como también la misma Revolución Francesa, en todos los derechos humanos, está, digamos, una concepción cristiana que es nuestra aportación a la sociedad del ser humano. No hay hermanos si no hay padre. Si hay una fraternidad humana es porque para nosotros creyentes, y tantos creyentes que hay, también el Islam o también, digamos, el mundo judío, pues, desde ahí hay que vivirlo. Es cuando realmente vivimos desde su esencia nuestra actividad caritativa y social. Gracias a los que habéis intervenido, a los que lo habéis preparado. También he visto que se han conectado, nos hemos conectado unos 47 o por ahí, más o menos, ¿no? Bueno, pues algo es algo. Que estos 40 y tantos, ¿no? Sirvamos también un poco de difusores de lo que hemos oído, escuchado y vivido. Gracias. Buenas noches. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, don Casimiro. A todos los participantes, gracias por estar aquí. Os emplazamos mañana martes a la misma hora, en la misma plataforma, para la charla que organiza Iglesia por el Trabajo Decente, el trabajo humano en la doctrina social de la Iglesia. Gracias a todos.